Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. La reencarnación. La primera imagen que acudió a mi mente fueron mis manos sujetando una barandilla helada. Cuando Darryl Rooney era joven, estaba inexplicablemente fascinado por el hundimiento del Titanic. Años después, durante una regresión hipnótica con Betty Binder, recordó su vida pasada que acabó a bordo del desgraciado crucero. Recordó de manera espontánea el nombre de otros miembros de la tripulación que luego logró verificar con unas viejas listas. Se negaba a relatar sus recuerdos, pero dada la seriedad de nuestra investigación, permitió que le entrevistáramos. Me encontraba en la cubierta de popa o algo así. Y vi una serie de objetos vagos en la distancia. Eran los botes salvavidas. Vi que los pescantes estaban vacíos y los botes salvavidas fuera. Y que tenía ante mí mi propio destino. Los botes se habían marchado. Y yo me hundía con el barco. Es un recuerdo terrorífico. Me estremezco solo con recordarlo. Lo que sí tengo grabado es el ruido de la madera crujiendo y crujiendo de una manera que no era habitual. Hacía un ruido tremendo al romperse. Me encontraba rodeado de confusión. Todo estaba patas arriba, el agua me azotaba. Me quedé enredado en las cuerdas. Debió ser el momento en que el barco se rompe y se va a pique. Tenía la sensación de que era el casco del barco con las compuertas. Después me sumergí en la oscuridad del frío océano. Recuerdo todas esas emociones. Fue un momento verdaderamente aterrador. Lo más intenso de todo es que me estaba muriendo cuando, de repente, todas las emociones se esfumaron. Me preguntaron que a qué se debía y contesté que me había alejado de mi cuerpo. Así fue como lo sentí. Darryl vino a verme porque tenía miedo de estar en alta mar. No le asustaban las orillas. Le pregunté que qué era lo que le asustaba y me respondió que hundirse en pleno océano y que le devoraran los tiburones. Pensó que a mí me extrañaría, pero no fue así. Se alegró mucho al ver que aceptaba naturalmente sus miedos. Yo no voy por ahí contándole a la gente que tuve una vida anterior en el Titanic. La razón está clara, muchos no se lo toman a bien. No quiero hablarles tanto de la experiencia como de la historia en su conjunto. El Darryl Rooney que conocí en 1981 tenía algunos recuerdos dolorosos y era muy distinto del actual. La persona que estaba en el Titanic trabajaba sin levantar cabeza. Trabajaba en la sala de calderas y en su tiempo libre subía al bar para charlar con los amigos. No tenía vida al margen del trabajo. Nunca subió a cubierta hasta el día en que el barco se hundió. Decidió realizar la regresión no por algo relacionado con su trabajo, sino por una fobia que no lograba descifrar. Relatos como los de Darryl Rooney convencieron a Tom Harper, teólogo, periodista y autor del bestseller Vida después de la vida, de que debía dedicarse especialmente al tema de la reencarnación. En esta fase de mi investigación, ya sabía que los primitivos cristianos creían en la reencarnación, el regresar una y otra vez.
También era consciente de que durante milenios casi 2/3 de la humanidad habían creído en ella de una u otra forma. Por lo tanto, debía esforzarme en ser lo más objetivo posible. Volvemos una y otra vez para aprender nuevas enseñanzas. La vida es nuestro paso por una escuela, el sufrimiento número 103. En la Tierra hay demasiadas personas para que todas vayan al cielo. El cielo estaría abarrotado. Por eso creo que las personas se reencarnan. Mi alma abandona mi cuerpo porque ya no puede aguantar más en las tinieblas. Esperará a que haya otro cuerpo disponible y quiera utilizarlo para continuar, para vivir otra vida en la Tierra. O continuará con sus actividades, pero fuera del cuerpo humano. El alma es energía. Lo que Einstein dijo de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso básicamente es la espiritualidad. El alma nunca llega a destruirse, sino que viaja hasta otro cuerpo. Por lo visto, en otra reencarnación fui un chico de la calle. Fui hombre en otras vidas, eso está claro. Tengo una identidad bastante andrógina. Una identidad bastante masculina. Voy a plantear algo que puede llegar a inquietar a los creyentes o a los que piensan que solo existe una única vida. La reencarnación es por ahora la única respuesta racional que podemos dar a las injusticias y desigualdades de la vida. ¿Por qué uno nace ciego? ¿Por qué algunos nacen discapacitados? Mozart nació siendo un genio. A la edad de 4 años, compuso su primera gran pieza musical. ¿Cómo se explica eso? Si existe un Dios que cree en la justicia y que nos creó a todos, ¿por qué iba a crear a unos mejor y a otros peor? ¿Por qué algunos disfrutan de la felicidad de la vida mientras otros sufren? Nuestra respuesta es la reencarnación. Mi primer recuerdo de una vida pasada fue a través de una mediadora. Pasé con ella varias sesiones y luego, una vez aceptada la idea de que los recuerdos podían revivirse, empecé a tener los míos propios de manera espontánea. El más importante para mí fue mi vida en Europa. Recuerdo que era una mujer bastante joven, vestida de una manera muy tosca, con un traje de percal. Había 3 o 4 niños. Les preparaba una comida que consistía en verduras hervidas. No aparecía mi marido. Y mi siguiente recuerdo es que se había ido a la guerra y que ya no volvería. Me había quedado sola. Esa información encaja con el sentimiento de abandono que he padecido toda mi vida. Denise Lampron nos cuenta cómo en una vida fue una pobre campesina europea que vivía en la Edad Media. En otra, se encarnó en un guerrero indígena. En mi encarnación indígena, yo era un hombre, un guerrero. El tema es recurrente, aunque varíe la experiencia.
En aquella vida perdí a mi esposa. ¿Lo ve? Siempre el mismo tema. Y fui apartado de la tribu debido a mis creencias, otro de mis temas recurrentes. Mis ideas siempre me han segregado de la sociedad. Aquella vez era evidente que estaba dispuesta a sufrir por lo que pensaba, a sacrificarme por mis creencias. Es evidente que cree en ello. Pero ¿y nosotros? Para los cristianos, la idea de que podemos cambiar, mejorar al pasar de una vida a otra, contradice algunas creencias fundamentales como la importancia de una única vida en este mundo, la resurrección del alma, el juicio final y hasta la existencia del cielo. Hay un sorprendente número de personas de toda creencia y condición que afirman haber vivido otras vidas anteriores. El general George Patton habló sin tapujos de sus vidas anteriores cuando uno de sus superiores le dijo: George, debería haber estado con Napoleón. Y él le contestó muy serio: estuve con él. ¿Cómo asegurarnos de que hemos vivido anteriormente? ¿Cómo se produce el proceso? Actualmente, con la ayuda de un mediador. Betty Binder es la presidenta de la Asociación de Terapia e Investigación de la Vida Anterior. Encuentro que hay un creciente interés por las regresiones a una vida pasada, por recordar nuestras vidas pasadas y utilizar la información para mejorar nuestra vida presente y lo que llamamos experiencias psíquicas y capacidad de meditación. En parte se debe a la búsqueda de métodos curativos alternativos y en parte a que las personas empiezan a recordar su vida pasada o retazos de ella y buscan una explicación. También se debe a que existe una tremenda curiosidad al respecto. El doctor Stanislav Grof empezó investigando la mente y la conciencia en Checoslovaquia para luego trasladarse al final de los 60 al Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Hoy ejerce en California. Cualquiera que investigue los estados de alteración mental con un espíritu abierto descubrirá experiencias potentes en una vida anterior. Se trata simplemente de una experiencia enclavada en el espectro de los estados de alteración. Encuentras personas con experiencias en siglos pasados, en otros países y cosas así, con recuerdos personales. No se limitan a la experiencia, es algo más personal. Yo fui esa persona. No es la primera vez que me ocurre. Las personas encuentran muchos vínculos con su vida presente y eso produce un efecto curativo. Se trata de simples observaciones. Interpretar esas observaciones como la supervivencia del consciente es una de las distintas teorías y muy buena. Sin duda, mucho mejor que la tradicional en psiquiatría, y que consiste en descartar la observación por absurda. Opino que la idea de la reencarnación es incoherente. Superficialmente es atractiva. Tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué mi vida es tan desgraciada? ¿Porque hice algo malo en el pasado? ¿Por qué me asusta la altura? ¿Porque me ocurrió algo en mi vida pasada? Pero si se analiza seriamente, ¿qué es lo que se reencarna?
Para que la reencarnación personal, tenga algún sentido, tiene que existir un alma, o un espíritu, o un yo, algo que tenga recuerdos. Nada de esto tendría sentido si no podemos traspasar nuestros recuerdos de una vida a la siguiente. Y es evidente que no podemos, así que me cuesta muchísimo creer que exista la reencarnación en su sentido más literal, la reencarnación personal. Así que cuando leo testimonios de niños en la India que al parecer recuerdan vidas pasadas, no consigo explicármelo. En gran medida, si fuera cierto, podría interpretarse como telepatía, clarividencia, si uno cree en ellas. Sea como fuere, las pruebas que existen de regresiones hipnóticas al pasado siguen sin convencerme. Ninguna ha conseguido convencerme de que existe una continuidad de una vida a otra. Pero otros investigadores contestarían a la doctora Blackmore señalándole pruebas sobre la reencarnación. El doctor Joel Wheaton, psiquiatra, catedrático de la Universidad de Toronto y autor de La vida entre la vida, aborda la cuestión. ¿En qué consisten las pruebas de una reencarnación? Ian Stevenson, junto a otros minuciosos investigadores, han documentado metódicamente los recuerdos para luego verificar su precisión. Por ejemplo, un niño puede recordar ser tal o tal persona en tal o tal pueblo. Vivió allí, en una dirección, se casó con tal persona. Ian y sus colaboradores entrevistan a la persona, toman apuntes y se presentan en el lugar. Ian Stevenson tiene más de 2000 casos. Lo interesante es que nadie ha encontrado un fallo en sus investigaciones. La conclusión es que o se acepta la hipótesis, la idea de la reencarnación, o estás obligado a aceptar la hipótesis de la supertelepatía. En Occidente, ambas hipótesis son igualmente incomprensibles y poco plausibles, pero las pruebas están ahí. La vida es un viaje interminable. Los seres humanos somos viajeros. Esto es el samsara budista, o rueda de la vida. Representa el ciclo vital, la continua existencia, la sucesión de nacimientos, de existencias distintas. Los budistas vemos la vida y la muerte en fases sucesivas. Hay 3 estadios: la vida presente, la vida futura y un estadio intermedio o bardo que se sitúa entre la vida presente y la futura. En otras palabras, es importante entender que para los budistas la vida y la muerte no son meros sucesos. La rueda de la vida suscita muchas cuestiones interesantes. ¿Retenemos en nuestra vida actual algún aspecto característico de nuestra existencia anterior? ¿Podemos elegir nuestra próxima reencarnación? Y quizá la más interesante de todas, si hemos vivido anteriormente, ¿por qué no nos acordamos? Existen varias respuestas. Una podría ser que no hemos vivido anteriormente. Quizás sea esta nuestra primera reencarnación. Es una posibilidad. Existe otra,
Una persona que lleva tanto tiempo sin reencarnarse que no puede recordar. No puede relacionarse con una existencia prehistórica. Los niños suelen recordar. A mí me ha ocurrido, y a muchas personas familiarizadas con la reencarnación, que hablas con un niño de 3 o 4 años que ya puede expresarse y comprender lo que le dices. Y muchos pueden decirte simplemente: me llamaba Ethel y trabajaba en una granja. Estaba casada con Sam y creo que tuve 4 hijos. Recuerdo que fallecí cuando tenía alrededor de 82 años. En Occidente, parece ser que cuando un niño empieza a ir al colegio, esos recuerdos se reprimen o desaparecen del consciente. Y luego de adulto, con 20 o 30 años, hay que esforzarse por intentar recordar. Somos más que nuestros meros cuerpos. Yo estoy convencido de que soy algo más que lo que se ve. Después de haber estudiado y de tener mis experiencias, estoy convencido de que hay algo. Tenemos acceso a otras conciencias aparte de la propia. Es demasiado tiempo para un único punto de vista, lo que explica que exista la reencarnación. La reencarnación es un tema muy amplio, complicado y difícil de resumir. Para serle sincero, las pruebas me intrigan, pero siguen sin convencerme. Sin embargo, las cuestiones que plantea Deo Kernahan resaltan lo más atractivo de la reencarnación. ¿Por qué hay quien nace con enormes limitaciones físicas? ¿Por qué algunos sufren más que otros? ¿Cómo resolvemos las enormes desigualdades entre las personas? La reencarnación es sin duda una respuesta.